Buena tarde para todas. Bienvenidas a la Cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventudes, Desigualdades, Diversidades y Desplazamientos. La mesa en la que ustedes sometieron sus ponencias, reflexiones, es la mesa número 13, denominada Prácticas Pedagógicas, Diversidad e Infancia, miradas desde sus atenciones e interrupciones. La dinámica de la mesa pues empezó desde el día de ayer y culminamos el día de hoy con la presentación de, de las ponencias que ustedes nos van a compartir. Les traigo esta frase reflexiva para que demos apertura a la mesa. Eh, el mundo en crisis es mundo en transformación, en riesgo y oportunidad de cambio. Ay, denme un segundo, ya. Pero es inequívoco concebir la crisis solo como antesalas de la destrucción inminente e inevitable. Edgar Morin. ¿Listo? Un poco para que podamos también ir comprendiendo que todos estos fenómenos, tanto sociales, políticos, pero también en temas de salud, pues están ocurriendo precisamente también por diferentes factores, pero también están ocurriendo para ponernos a prueba como ciudadanos, como sujetos del rol que estamos ejerciendo en cada uno de los escenarios sociales en los que participamos, cómo esa crisis también la podemos dimensionar como una oportunidad de o una oportunidad para, ¿sí? Cada una desde sus espacios laborales, desde sus espacios académicos, familiares. Siento que también se ha visto en la necesidad de ir comprendiendo e ir dimensionando que se requiere hacer cosas diferentes, tomar alternativas diferentes, ¿sí? Les recuerdo el objetivo de la mesa. El objetivo de la mesa es reflexionar sobre las prácticas pedagógicas en educación infantil que se establecen o se ven interrumpidas en la atención a la diversidad. Aquí también traigo las preguntas orientadoras que en su momento se describieron en la página, en la plataforma de la Bienal. Se las voy a leer rápidamente para que las tengan presentes y sobre estas preguntas también en uno de los espacios que tenemos al finalizar, pues podamos conversar, podamos identificar esos puntos de encuentro o quizás puntos que resulten divergentes, ¿no? En cuanto a la producción textual que hicieron o en cuanto a la reflexión que hicieron. Una de las preguntas es, ¿cómo se dinamizan las prácticas pedagógicas en educación infantil a partir del concepto diversidad? La otra, ¿cómo se distingue una práctica pedagógica con enfoque de diversidad? ¿Qué discursos emergen en las prácticas pedagógicas que movilizan el enfoque de diversidad? ¿Qué factores pedagógicos configuran las atenciones e interrupciones en el marco de la diversidad? ¿Y cuáles son las convergencias epistémicas que dialogan con la formación en educación infantil? Y bueno, por último, ¿cómo se reconoce la diversidad desde la práctica pedagógica? Parte de estas preguntas también sirvieron de apoyo para elaborar estos escritos, para elaborar estas eh, reflexiones. Bueno, la agenda creo que me quedó bastante pequeñita, la voy a mirar por acá. Bueno, el día de hoy nos acompaña entonces nuestra ponente María Piedad Duque Valencia. Ella tituló su trabajo Diversidad y gestos pedagógicos en el aula de formación a formadores en educación infantil. También nos acompaña Milena Tapasco, su trabajo titulado Una mirada al rol de las cuidadoras y su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en primera infancia. Tenemos, y Estefanía, por favor, me corriges. Estefanía Ospina Muñoz, prácticas de cuidado de las mujeres en Vera Catío. Me habías hablado de un cambio de título. No, sí, efectivamente ese sí es, solamente que era, no era con mis otras Ah, compañeras, ok, perfecto. sí, Entonces pero ese es el título. estarías asumiendo sola el ejercicio. Muy bien. Ujú. Tenemos un espacio entre cada una de las presentaciones de preguntas o quizás aportes que podamos hacer
puntos de pronto de diálogo para que podamos ir entretejiendo también esa discusión en cuanto al objetivo que se nos expone de la mesa. Tenemos el otro trabajo de Ingrid Caterine Ocampo, el rol docente, un mediador de la diversidad en el aula. Ingrid Caterine en este momento pues no se encuentra en la sesión, pero pues esperamos que pueda ingresar. Y por último, Jennifer Rodríguez, la experiencia de Braille en la co-construcción de saberes desde la constitución social, tecnología como facilitadora en los procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje de quienes habitan la escuela. Entonces, vamos a dar entonces inicio. Recuerden que es un espacio para conversar, para que podamos identificar estos puntos o bueno, más bien estas preguntas orientadoras que sirvieron para, de una u otra manera, para impulsar y promover esta reflexión que van a presentar. Listo. María Piedad. ¿Será que se nos fue María Piedad? No. Está presente. Sino que esto se descargó, bueno, ya. Pues ya. Vale. Listo, entonces me va a permitir presentar, ¿sí? La presentación, claro. Para efectos del ejercicio y de la mesa, pues me gustaría que nos dijeras tu filiación institucional. Perdóname la vida. Y que sí. pues nos puedas por lo menos dar a conocer esa afinidad que tienes con el tema, ¿no? Para poder también comprender de dónde surgen esas reflexiones. Ok, espérame, es que, bueno, mi nombre entonces es María Piedad Duque Valencia, trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la licenciatura en Educación Infantil, y pues parte de estar en este escenario laboral es pensarnos esto de la diversidad, en tanto es un discurso que últimamente hace unos años es en común, ¿no? Pero pareciera que se entiende y parece sobreentendido el asunto, pero pues creeríamos que desde nuestras prácticas en el aula tendríamos que empezar a identificar esos rasgos que componen el concepto desde la práctica, desde la teoría. Entonces de allí surge el interés por reflexionar sobre esta idea de diversidad y relacionarla con los gestos pedagógicos. Entonces ahí vamos, espérame Kate, que como ando con un computador que no es mío, entonces me perdí. Ah, no, ya. Es que estoy con otro navegador. Bueno, yo creo que aquí ya voy a empezar a presentar. Bueno, entonces eso es lo que hago. En un minuto pues hago parte del proceso de investigación. Entonces también parte de acercarme a esta reflexión es un poco poder incidir también en el tema de investigación que se maneja en unos proyectos de investigación. Entonces por eso también está allí un poco identificado ese tema de interés. Bueno, acá ya tengo la presentación. Bueno, entonces, Kate, 15 minutos. ¿Con cuánto me voy? Sí, señorita. Bueno, también me va a permitir leer lo que pude entregar, algunos elementos que pude entregar, como para no perderme pues mucho en la palabra. Entonces, bien, esta ponencia entonces la he titulado Diversidad de gestos pedagógicos en el aula de formación de formadores en educación infantil, ¿cierto? Y pues, como les venía diciendo, la intención es volcar la mirada sobre las concepciones que se atribuyen a la diversidad en el aula de formación a formadoras en educación infantil. Es un reto que no solamente se instala en las dinámicas propias de la profesionalización docente, sino que se amplía a la revisión y a la presente reflexión sobre lo que hace el docente y los conocimientos que necesitamos para ello, de modo que sean comprensibles para los sujetos en formación.
Dicha finalidad se puede explorar y comprender desde el gesto pedagógico, desde el concepto gesto pedagógico, que hoy también en pandemia y pues que hoy los encuentros con los estudiantes se hacen a través de estas pantallas, pues es también necesario revisar un poco cuáles son esos alcances de ese concepto, ¿no? Cuyo escenario es la práctica pedagógica y sus actores son pues maestros y maestras que configuran realidades y relaciones sociales. Entonces esa es parte un poco de la introducción que aquí yo logro realizar en esta ponencia. Las diapositivas pues que voy a presentar van a estar acompañadas de unas pinturas en donde se trata de consolidar esta idea de la educación de Aquiles. Entonces, pues me parece que complementa la presentación, en tanto podremos ver en estas imágenes algunas un poco más claras, otras no tanto, por bajar las imágenes y demás. Entonces, podemos ver allí esos gestos de Aquiles, el maestro, perdón, de Quirón, el maestro de Aquiles, ¿no? Y pues esto enmarcado dentro de los aportes que nos da la mitología. Entonces, por eso, en todas las presentaciones voy a tener una imagen referenciada con esta exposición, que se la recomiendo. La educación de Aquiles está en el Museo del Prado, la podemos ver virtual, si podemos ir, pues mucho mejor, pero se puede hacer un recorrido virtual sobre este elemento. Entonces, con esto voy a recrear también pues las palabras. ¿Qué conocimientos sobre diversidad debe poseer un licenciado en educación infantil? Esto también lo podemos ampliar pues a otros escenarios, a otras disciplinas de conocimiento, y ahorita pues que escuchaba que Estefanía es trabajadora social, entonces también lo podríamos pues trasladar a los distintos escenarios en los cuales nosotros estamos interesados. Es una pregunta que coloca especial acento sobre los contenidos y las didácticas, lo cual debería responder con la gestión del acto educativo, pero no necesariamente resuelve la atención a la diversidad en el aula. Creo que mucho más allá del ejercicio por sistematizar las diferentes atribuciones que los docentes le asignamos al concepto de diversidad, desde el discurso homogenizante que se expande en nuestro país, es necesario propiciar espacios de reflexión donde se atienda la relación entre lo que se dice y hace el maestro. Es un gesto pedagógico que no es solo mero ademán, sino, como lo decía el profesor Oscar Saldarriaga, es una serie de mensajes, es una serie de mensajes corporales sostenidos por un saber relación con la verdad y con una temática, finalidad disciplinar. Eso es lenguaje. Ese asunto parece sobreentendido y resolverse de manera simple desde aquel discurso consagrado al deber ser o a la conciencia, a la coincidencia que hay entre la palabra y el gesto del maestro, vínculo insoslayable del cual no escapa la teoría y la práctica. Podríamos dinamizar esta reflexión a partir de preguntas como ¿qué hace el maestro mientras se enseña? Y determina qué conocimientos debe movilizar, cuya respuesta tendría que involucrar conceptos como conocimiento, didáctica disciplinar, sentidos que le asigna el maestro. Tomando nuevamente las palabras del profesor Oscar Saldarriaga, el gesto pedagógico sería como una bisagra que articula estos dos polos y es tarea del maestro o de los sujetos que estamos allí en los procesos de formación, reflexionar críticamente para ver y entender qué gestos utilizamos en función de una relación pedagógica y así no seguir siendo mero aplicar de metodologías y de discursos hegemónicos que distan de ser producción de saberes. Entonces, uno también puede hacer el ejercicio, si pudiéramos comprender esto del gesto en otro escenario por fuera del escolar, pues también podríamos revisar en nuestras casas los gestos de mamá, ¿no? Los gestos de los niños, de las niñas. Entonces, yo creo que también parte de las reflexiones que podamos mirar estos gestos como un lenguaje que nos permea en esto de la comunicación y que a veces no le colocamos mucha atención, pero creo que allí podría estar también parte de la configuración y la comprensión de nuestras prácticas pedagógicas. Bien, entonces ahorita voy a atender qué es esto de la diversidad en el aula, así como rápidamente porque yo creo que el tiempo se me va. Lo que designa la frase diversidad en el aula parece una consigna dada a las lógicas de su cotidianidad. De antemano puede entenderse y sin lugar a explicaciones incómodas que centran la atención en la justificación de prácticas educativas destinadas a la inclusión, ¿sí?
destinadas a la inclusión como eje central de una estrategia que promueve la implementación de un enfoque en derechos y de respeto por la diversidad y la participación. Eso es lo que nosotros pues conocemos, ¿cierto? Y aquí pues coloco lo que se comprende por diversidad desde la UNESCO. Entonces la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje con actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Eso es lo normal y lo normativo dentro de este proceso. Esto es lo que nosotros podríamos entender, ese deber ser, pero que en el momento de la práctica vemos pues que quedamos un poco en deuda con la comprensión y la aplicación de este concepto en nuestras realidades. Esta premisa invita a las diferentes instituciones educativas a realizar una reflexión profunda sobre el abordaje conceptual y las posibles estrategias que flexibilizan su modelo educativo, lo cual favorece el índice de inclusión para la educación superior. Mientras se sigue avanzando, pues en una idea de avanzar en la identificación de barreras que impiden la participación de todas y todos los ciudadanos en el sistema educativo, más aún cuando nosotras pues trabajamos en educación infantil y esta participación de los niños y de las niñas pues a veces se ve un poco en deuda. Los gestos en el aula, perdón que ya siguen los gestos en el aula y aquí ya cambio. Entonces los gestos en el aula, hablaba de diversidad, ahorita voy a hablar de los gestos en el aula. Los gestos en el aula, como trazos que configuran sentidos en las prácticas pedagógicas, están convocados a aportar a nuestro sistema educativo desde un esfuerzo por interpretar y comprender el cuerpo como narrativa corpórea que expande en cada poro de la piel los conocimientos adquiridos, los cuales hemos creído se almacenan en el repositorio del cerebro humano, así como el corazón hace lo propio con nuestras emociones, ¿no? Es un modelo con el cual nosotros hemos crecido y comprendido parte de este mundo. Eso es una mirada deconstructiva que propone un autor que es maravilloso, chileno, que se llama Francisco Varela, en donde él, desde la mirada, él le llama eso la metáfora computacional, donde la mente se considera como un software y el cerebro y el cuerpo como un hardware. Nuestra condición corporal es histórica y temporal, dice este autor, y no solo está determinada por un programa genético, sino que se manifiesta al interior del lenguaje y trasciende en sus límites. Parte de esos límites podría pensarse esto también del gesto pedagógico, ¿no? Cómo se desvirtúa esta idea de que todo nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar y demás se organiza desde el cerebro y qué pasa con ese cuerpo que también siente y ordena y percibe, ¿no? También es un poco revisar desde este concepto desde una mirada holística. Remitirse al cuerpo responde a la exploración del gesto en la experiencia humana, siguiendo la mirada fenomenológica de Le Breton. La condición humana es corporal, punto. Lo que constituye a nuestros cuerpos en lugares de encuentro de marcos de relaciones históricas, psicológicas y biológicas. Desde el gesto se asume un lugar determinado para la comunicación y en esa medida para la configuración cotidiana de las relaciones humanas. Bien, aquí voy a seguir como un poquito así rapidito para que me alcance el tiempo. Sin embargo, entonces aquí voy a cambiar a la diapositiva. Perdón. Katy, ¿cómo sigue el tiempo? Sin embargo. Estás bien de tiempo. ¿Sí? Sin embargo, considero que los gestos siguen estando presentes y en esa medida cabría preguntarse cuáles son las experiencias que se potencian en los diferentes escenarios educativos mediados por las pantallas a través del gesto pedagógico. Hoy que estamos realizando, por ejemplo, este encuentro, ¿cuál sería el sentido y la intención pedagógica que habría en los gestos, ¿no? A través de las pantallas? ¿Qué tanto permite hoy las pantallas, qué tanto median en esta comunicación, ¿no? Más aún, por ejemplo, cuando pues generalmente yo en mis clases no les pido a los estudiantes que abran cámara y pues uno no ve. Hay otros profes que sí les exigen y creo que la ganancia es ver esos gestos, ver esas medidas de resistencia cuando no colocan cuidado, cuando
cuando no están allí o cuando están muy presentes, igual que ellos nos vean hoy cómo se podría medir esa intensidad del gesto pedagógico y desde un enfoque de inclusión. Hoy las personas que requieren estos otros procesos de flexibilización docente, hoy pues qué tanto allí les estaría aportando o no aportando las pantallas desde la intención del gesto pedagógico. Entonces creo que la reflexión pues sí es importante un poco revisarla en relación con eso del gesto pedagógico. Anotaciones sobre la formación a formadoras en educación infantil. Me voy a centrar aquí un poquito en educación infantil antes de cerrar, ¿sí? Perdón, yo veo, sí, cambié de diapositiva, perdón. Está la de la pregunta. Sí, Okay. ya. Aquí, anotaciones sobre la formación a formadoras en educación infantil. Ahí vemos también otra imagen de Aquiles y Quirón. Bien, entonces hay una frase de Clarice Lispector, ¿no? Entonces, retomo un poco lo que he tratado. Diversidad, gestos, y entonces ahorita voy a tratar un poco de resumir esto de las infancias con esta frase. ¿Cómo conocer alguna vez a un niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore y recién entonces estará a mi alcance. Allí está él, un punto en el infinito. Nadie conocerá su hoy, ni él mismo. Un día lo domesticaremos como humano y podremos dibujarlo, pues así hicimos con nosotros y con Dios. Clarice Lispector, esto está en un cuento muy bello, en un libro de esta mujer. Y es un poco lo que nos pasa con las infancias, ¿no? A veces nos preguntamos por las infancias, no en un presente, sino unas infancias para un futuro. Y cuando comprendemos esos niños del presente, pues ya no son niños, sino que ya han ido un poco avanzando en su edad. Entonces, creo que ese elemento que es parte un poco de nuestro horizonte epistémico como formadores en educación infantil, desde la idea de la diversidad y el gesto pedagógico, pues complejiza más el asunto de nuestras prácticas, lo cual no se acaba hoy con esta ponencia, lo cual se invita es más a la reflexión y a la pregunta sobre esos tres elementos que intento colocar a dialogar. Últimamente hemos querido avanzar en la práctica docente, aquella que continúa dando alcance a una asistencia comprensible dentro y fuera de lo escolar, en aulas contingentes que tenemos hoy, que día a día se deben preguntar y responder el por qué, para qué, dónde, qué, cómo, cuándo y a quién se enseña. Y por otro lado, desde concepciones que limitan con lo escolar, como la historia de la niñez, su configuración a partir del reconocimiento de sus derechos o de etapas del desarrollo que se instalan desde teorías psicológicas, entre otros escenarios que tratan de comprender esta práctica a través de categorías, concepciones variables y sensibles con determinados consensos sociales que permean la escuela y el oficio de ser maestro. Creo que eso es parte un poco de los escenarios en los cuales hoy nos encontramos dentro de este ejercicio de formación a formadoras en educación infantil. Así concebidas, entonces hay un concepto que yo creo que siempre va a tratar un poco de si se quiere, de la palabra iluminar esta comprensión de lo normal y lo normativo, que hay un autor que se llama Kalingen, bueno, ahí como decía Katy, pronúncielo como Kalingen, ahorita se los copio en el chat. Decimos que una cosa es normal si puede asimilarse al término medio de los otros objetos pertenecientes a la misma clase, pero a causa del gran número, lo normal se hace normativo. Esa regla que nos empuja a hacer las cosas o a pensar como todo el mundo, la norma es una medida, una manera de producir la medida en común. Y la medida en común también resulta ser que en algún momento va a ser o podría ser una norma. Y allí vamos, ¿no? Pensándonos esas realidades cuando se vuelven normas. Entonces hoy también vemos desde el concepto de diversidad y los enfoques que ya el ICBF y el Ministerio de Educación empieza a manejar, ¿no? Entonces, cómo esas medidas en común en algún momento se vuelven normativas y creo que siempre vamos a ser parte un poco de esa historia. De esta manera, la formación y paralelamente la infancia se expresan en escenarios que narran la racionalización de sus lógicas internas en lo normal y lo normativo. Un poco como también otro concepto que ayer revisamos en una mesa también de los imaginarios sociales instituidos e instituyentes. Entonces creo que eso va a determinar gran parte de nuestras
representaciones sociales en la cotidianidad de sus prácticas, traducido en dos momentos, como por ejemplo, entonces allí voy a hablar un poco en términos históricos, la emergencia de una norma que regularía la labor del maestro, como el decreto 2277 de 1979, cuyo antecedente, según Rivera, se remonta al año de 1870, cuando es promulgado el decreto orgánico que da expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal. Y después FECODE en 1959, a partir de movilizaciones en las calles, exigiría el mejoramiento de las condiciones salariales. Años más tarde, logran una concertación con el gobierno para regular dicha labor en el decreto 2277 de 1979. Un ejemplo de lo normal y lo normativo. Por ejemplo, también un poco lo normal y lo normativo con los derechos del niño y de la niña, se me olvidó ese, bueno, ¿cómo es el título exacto? Con esos derechos de los niños y de las niñas y cómo luego se vuelve política pública, ¿no? Y cómo eso antes estaba mediado dentro de las lógicas de lo común. ¿Con la convención? Eso, Katy, gracias, con la convención. Yo sabía que usted sabía que era la convención. Queriendo detenernos en este apartado para comprender algunos elementos que configuran el oficio de ser docente en educación infantil, y de acuerdo con la revisión de algunos textos, es Aristizábal quien ubica este escenario y sus actores. Entonces ella nos dice, se encuentran algunas constantes sobre la relación que se establecía entre la maestra y la madre. Se suponía que la labor de la docencia era una extensión de la que ejercía la madre y por lo tanto la maestra debía, para hacerlo, mostrar sus cualidades naturales, entre comillas, de poseedora de amor maternal para prodigarlo con generosidad a sus alumnos. Esta investigadora colombiana, entonces ella logra desentrañar un poco como lo normal, como lo común, lo cual estaba dado a través de esta idea del cuidado desde la figura femenina, pues luego se vuelve normativo, si se quiere, dentro de estos procesos de formación docente. Y es una realidad que vemos, por ejemplo, en nuestras aulas cuando la mayoría de profesoras y la mayoría de profesoras en formación, pues son mujeres, ¿no? Siguiendo a esta autora, dicha premisa excluiría a los hombres y ubicaría la enseñanza dentro de un carácter doméstico, la enseñanza infantil dentro de un carácter doméstico. En lo avanzado se ha pretendido abordar los procesos de formación en educación infantil desde dos conceptos, como lo son la infancia y la formación, los cuales exigen la lectura de elementos que contemplan la política pública, la atención desde planteamientos psicológicos y la fijación de los límites del aula en la educación infantil. Y ya para terminar esta reflexión que queda inconclusa, que yo creo que requiere unos procesos de investigación un poco más profundo, unos hallazgos reflexivos, y ya con esto termino. ¿Y qué hacer frente a la hostilidad que produce la disparidad de lo que está por fuera de la norma? Las respuestas podrían ser atender a lo diverso, unificarlo o acercarlo para absorber todas las diferencias, o también impugnar la norma, provocar su declive y convertirse en otro orden social, como pues también lo estuvimos viviendo muy recientemente, ¿no? Indudablemente estos movimientos, más que discutir sobre relaciones y tensiones dicotómicas, buscan comprender sentidos y paradojas que a veces logran ocuparse de lo normal y vislumbrarse como una excepcionalidad. Sin embargo, Kalin Gunden afirmaba, no es solo la excepción lo que confirma a la regla como regla, sino la infracción lo que le da la oportunidad de ser regla al corregir. Así pues, estaríamos ante una génesis y circulación de movimientos tendientes a regular, homogenizando lo guioncito normal, homogenizando lo anormal, lo cual persiste ante la norma. En otras palabras, lenguaje corriente en donde la diversidad y los gestos como dispositivos que comunican estarían demarcando un horizonte epistémico de nuestras prácticas pedagógicas. Y bueno, allí ya terminamos la reflexión con esta imagen de la madre de Aquiles, pues diciéndole, vaya que Quirón le va a enseñar bastante. Ese gesto, ¿no? Ese gesto de Tetis, creo que se llamaba, la mamá de Aquiles allí, indicándole al niño también allí en su lenguaje corporal y un poco resistente a
al proceso educativo que aquí que Quirón iba a enseñarle. Bueno, queridas, ahí termino la reflexión. Muchas gracias por escuchar este Muchísimas acercamiento. gracias, Muy muchísimas interesante, gracias profesora. por el ejercicio que nos has presentado. Pensaría que pues todas podríamos tener aportes, podríamos tener preguntas. Antes de avanzar con el usuario Mesa Bienal 93, ¿quién está presente? Tú, creo. Ah, no, mentira, no sé. No. Otra persona, sí, otra Sí, sí, sí. persona. Que se manifieste la otra persona, no puede ser alguien Por favor, de la Bienal, ¿no? por favor, ¿se puede identificar quién está con el usuario Mesa Bienal 93? No. No, ni idea. Buenas tardes. Ah, ¿Me hola, buenas escuchan? tardes. Sí, sí, señor. Mira, hablas con Mauricio Aguirre de soporte acá de la Bienal. Yo estoy rotando por todas las mesas, entonces si quieres continuar tranquila. Ah, ok, vale. Listo. Lo que pasa es que yo decía, ¿por qué con mi usuario? Si yo no le di mi usuario a nadie más. Ok, No, muchísimas tranquila. gracias. Bueno, ok. Bueno, profesora María Piedad, agradecerte por presentar este texto. No sé si damos apertura a los demás o nos detenemos un poco a conversar sobre algunos elementos que quisiera destacar. En aras del tiempo también, ¿no? Profe, ¿Qué les pues parece? me encantaría dar como continuidad acerca sobre el tema de la profesora Piedad, porque va Ajá, como relacionado con mi tema. claro que Entonces, sí. no sé si ustedes pues dispongan de que sigamos a continuidad pues por Claro parte que de mi sí. Y ponencia. ahorita finalizado el Cerramos. ejercicio, conversamos. Muy bien, perfecto. Entonces, Milena, te cedo entonces la palabra. Si quieres, te cuento también el tiempo. Ok, profe, sí, me Bueno, parece bueno. perfecto. Bueno, profe, pues es un gusto estar acá con ustedes, compañera, mucho gusto, Estefanía. En este caso mi aporte fue enfocado hacia el rol de las cuidadoras. Viene parte de este tema desde la experiencia significativa que sucedió al realizar mis prácticas pedagógicas en una fundación donde es nominada Bambi Chiquitines. Fue una experiencia tan significativa que quizás reflejó en mí esta parte de avanzar y de tratar de consultar más a fondo acerca de todos los manejos y desde qué punto de vista y desde qué aporte puedo yo causar algún impacto que pueda ellos agregarles en cuanto a sus manejos. El enfoque como tal era los métodos de enseñanza y aprendizaje educativos, que desde mi experiencia quería que lo tuvieran en cuenta. Todo empezó cuando se tenía en cuenta el rol de las cuidadoras, porque se habla de cuidadoras en cuanto a las personas que son encargadas del manejo como tal de los niños que se encuentran en la fundación. Desde ese punto se empieza esta ponencia donde yo realizaba el aporte como acompañante a la persona encargada de los cuidados de los niños. Entonces, pienso que la primera infancia es algo muy bonito y también muy significativo y que marca nuestras vidas desde el inicio de nuestras vidas. Ahora como madre siento también la importancia aún más de qué se significa nosotros como docentes y el rol de las cuidadoras en este momento que les están dando en nuestro país y el rol que tiene, se puede decir, que ya formado como tal ante el Ministerio de Educación y ante todos los entes legales que nos tienen aquí en nuestro país. Entonces, la primera infancia podemos tener en claro que se concibe como un periodo de la vida y que es un crecimiento y desarrollo. Entonces, el momento en que me parecía el aporte era que ellas de nosotras como educadoras y como docentes recibieran el aprendizaje. Ellas nos pueden aportar algo muy importante, que es la experiencia, pero nosotros le podemos aportar a ellos el conocimiento y el manejo, las técnicas de enseñanza y aprendizaje, que quizás en su momento se presentaron falencias, pero que quizás nosotros
podríamos aportarles a ellas en cuanto a hacer una fusión entre cuidado y metodologías de enseñanza. Entonces desde ahí parte mi postulación y mi ponencia en compartir y fusionar esas dos funciones, ¿sí? Pero entonces quería dejar en claro el momento que nosotros, el rol de nosotros como educadoras, que es enseñar, aportar y una retroalimentación en cuanto a los niños hacia nosotros también, porque nosotros también aprendemos de ellos y viceversa con ellos. Es separar el rol de cuidadoras con el rol de educadoras. Es algo que yo quisiera que fuera independiente, no que, o si en un momento fusionarlos, pero desde dos perfiles independientes, que cada uno aporte su conocimiento. En este caso, ellos nos aportarían el cuidado y el manejo de los niños y nosotros aportaríamos lo que es nosotros como tal, como en educación y técnicas. Entonces, es manejar eso y esa era mi propuesta, porque las prácticas pedagógicas, ¿qué nos aporta? Nos construye sobre la premisa de un sujeto activo. ¿Y quiénes son los sujetos activos? Los niños y las niñas. Entonces, más que un cuidado personal, también tiene que ir acompañado de una educación, y una educación óptima donde le podamos aportar a ellos conocimientos que produzcan en ellos algo significativo desde nuestro manejo y de lo que adquirimos desde nuestra universidad y desde nuestra parte de estudio que en este momento lo estamos proyectando. ¿Qué quiero con esto? Llevar una reflexión que me encantaría que lo escucharan muchas más personas y que nos tuvieran en cuenta nosotros como docentes que hacemos parte en este país, es la importancia que tenemos nosotros en el momento en el aula y más allá. Nosotros a veces impactamos en la vida de los niños y las niñas desde sus primeros momentos de educación. Y ahora que nosotros somos licenciadas en educación infantil, que somos las pioneras prácticamente para la vida de ellos en su vida educativa, nos encantaría ser parte de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es teniendo todo el apoyo necesario que necesitamos. ¿Y cuándo es el apoyo? El apoyo es que nos den la importancia como tal de seguir unas prácticas óptimas. Y ahora que se presenta este cambio educativo que nos invita a irnos actualizando en todos los manejos que tenemos. Ahora se acercó la tecnología y es algo muy bonito, profe, porque de todas las situaciones se debe de rescatar lo mejor. Y es nosotros actualizarnos y vemos las falencias de muchos educadores que nos quedamos ahí. Entonces es ahí donde no le vamos a agregar un poco más a los estudiantes, sino que vamos a quedarnos ahí en el tiempo. Y lo que pasa es que todo va evolucionando. Entonces con el rol de las cuidadoras surge algo muy importante y es una incertidumbre de que las personas, esas señoras los hacen con todo el amor, con toda la disponibilidad, pero es de cuidado, es de atención. Como lo decía la profesora Piedad, es de la educación doméstica. Desde ahí me llamó mucho la atención esa palabra porque es desde ahí más o menos donde va el enfoque de ellas, pero hoy en día la educación ha evolucionado y eso es lo que necesitamos, que ellas hagan parte de esa evolución cuando ellas tienen un rol tan importante como son los niños que en este momento necesitan de eso. Entonces sería como una educación a medias, porque algo les falta. Entonces ahí es donde nosotros ingresamos a aportar los conocimientos, las técnicas que en el tiempo que realizamos nuestra carrera, nuestros profesores nos aportaron y que nosotros adquirimos ese conocimiento para nosotros también replicarlo. Entonces es ahí donde yo quiero hacer como una propuesta de acompañamiento, nosotros como licenciadas a las personas cuidadoras. Sería algo muy bonito, porque ella nos aprenderíamos ambas y sería una fusión importantísima en los niños, porque son niños que son de fundación y no muchos tienen la oportunidad de salir, ya sea por salud, por cuidado, por infinidades de casos, que son casos muy bonitos, y sería algo muy lindo de que ellos, cuando ya cumplen su mayoría de edad, ellos tengan unas bases sólidas para salir al exterior y quizás ellos culminar y continuar sus estudios, pero parte de la educación, de una buena calidad de educación, no tanto el cuidado. El cuidado es algo prioridad,
pero la educación ellos la necesitan. Entonces, mi ponencia viene desde ya, desde ese rol de valorar lo que hacen las cuidadoras, pero también nosotros desde nuestro punto, desde aquí, qué podemos aportar hacia allá. Entonces es algo muy bonito. Ahora con la tecnología, pues aún más se evidencia que hay algunos que no están muy expertos en esto, esta vida de la tecnología, y ahora nos lo exigen nosotros como docentes. Entonces es algo muy bonito que nosotros podamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, adquirí un curso en el SENA sobre las TIC, el impacto que ocasionan las TIC en un ambiente de aprendizaje. Entonces tú te das cuenta lo importante que se va volviendo uno ir como materializando e ir actualizando. Entonces yo pensaba en esos días, yo decía, bueno, ¿y las señoras de la fundación cómo lo harán? ¿Tendrán las herramientas? ¿Tendrán la disposición? ¿Tendrán los conocimientos, que es vital? Entonces, desde ahí empiezan a agregarse más falencias de las anteriores. Pero entonces, si le damos la importancia como debe ser a nosotros como licenciados, de nosotros aportar, yo creo que la situación cambiaría y haríamos el impacto necesario que necesitan los estudiantes para que esto sea, o sea, mejoremos un poco la calidad de educación. Entonces, como les vuelvo para que queden claro, el significado de cuidador es velar por el bienestar y el cuidado. Hasta ahí es como el espacio de las cuidadoras, pero nosotros tenemos que entender que nosotros hacemos un acompañamiento y una orientación que beneficien los saberes y estrategias de enseñanza y aprendizaje desde nuestro conocimiento. No lo hablo desde la experiencia, porque quizás nosotros pues llevamos muy poco de graduados y la experiencia laboral como tal, como docentes, es un poco corta, pero cuando tú entras a hacer unas prácticas, que yo creo que fue lo mejor que pudo la profesora aportarme en ese momento, cuando me dijo, vas a hacer prácticas en una fundación, es lo más bonito, porque ahí tú te encuentras con infinidades de casos que tú dices, wow, o sea, hay mucho por trabajar, hay mucho por aportar. Y si te dan la oportunidad de hacer ese aporte, sería algo buenísimo. Entonces, cuando yo he escuchado ponencias de educadores y yo digo, bueno, pero vámonos a más allá, o sea, vámonos no a generalizar, sino que vámonos de pronto. Un ejemplo, las fundaciones son niños que no tienen la oportunidad de salir y escoger oportunidad de educación. No, son las que están estipuladas en el momento en su fundación. Entonces, son muy pocas las oportunidades, pero quizás si las tienen, estoy segura que la van a aprovechar. Segurísima que la van a aprovechar porque son niños que son muy agradecidos. Entonces, esa es la oportunidad la propuesta que quiero ofrecer es una fusión. Y si nos permiten realizar esa fusión, nosotros como licenciados, yo creo que estaríamos prestos a compartir nuestros conocimientos y realizar un buen trabajo, porque sería un buen trabajo y de corazón son niños que lo necesitan. No sé, la profesora, ¿qué me puedo aportar? Muchísimas gracias, Milena, por el ejercicio. Pues bueno, dijimos que en Aras del Tiempo, si lo hacemos de seguido y conversamos, conozco de tu experiencia porque la leí, porque la acompañé, porque conozco esa fundación también. Siento que más allá del cuidado, pues emergen otras necesidades reflexivas y más si hablamos de diversidad, porque está referida incluso a las necesidades de aprendizaje, pero también a esas necesidades o quizás carencias afectivas que pueden tener los niños y cómo esto se relaciona o se vincula directamente con el aprendizaje, ¿no? Empezar a reconocer esas diferencias de tipo socioeconómico, cultural, bueno, de todo tipo, implica que como maestras nos detengamos y hablemos y hagamos esa balanza, ¿no? Entre
carencias, necesidades, pero también alternativas o posibilidades como maestros que tenemos. Entonces, si quieren, ahorita profundizamos en el ejercicio. Te agradezco muchísimo la presentación, Milena. Te felicito y bueno, tiempo sin verte, ¿no? Sí, Me alegra profe. mucho verte. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Bueno, entonces quédate un momento, no nos vamos a alargar más de las 4 o 5 de la tarde, más de las 4, ¿no? Para que ahorita pongamos esos, yo he ido tomando apuntes de las presentaciones, pongamos esas consideraciones que hoy nos convocan a esta mesa, que es una de las cosas, pues es diversidad, pero también otra es la infancia. ¿Listo? Ok, profe. Muchísimas gracias, Milena. Bueno, profe, con mucho gusto. Entonces le voy a ceder la palabra a nuestra tercera ponente, Estefanía Ospina. Entonces, Estefanía, también un poco nos contextualizas de dónde eres, de qué institución y bueno, de dónde surgió este ejercicio de ponencia que nos presentas. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces mi nombre es Estefanía Ospina, yo soy egresada de la Fundación Universitaria Monserrate, eso hace parte de la Arquidiócesis de Bogotá, y pues es una dura en trabajo social, soy trabajadora social recién egresada, fui parte de las graduadas virtualmente. Yo pertenezco desde el año 2015 más o menos al semillero de investigación de la universidad que se denomina, bueno, tiene por nombre Conflicto, Memoria y Paz. Allí tengo pues mi tutor, mi docente que ha sido como mi guía hasta siendo ya egresada. Él trabaja mucho en lo comunitario, es un duro nosotros en trabajo social tenemos como 3 métodos de intervención, que es individual o familiar, grupo y comunidad. Entonces, en una sesión de semillero, me alcanzó a comentar sobre esta bienal. Entonces, pues dije como, bueno, venga a ver de qué se tratará. Yo ya para esa época, bueno, ya era 2018, 19, yo ya había iniciado mi proyecto de investigación, o sea, yo tuve que hacer tesis y justamente fue saliendo de un espacio del semillero, la noche aquí, no sé si conocen Bogotá, creo que ustedes son de como Cali, o no sé, ¿sí? Sí, se nota. Sí. Me encantan esos acentos. Entonces, bueno, no sé si conozcan Bogotá, acá en Ricaurte es una estación de Transmilenio y allí hay un túnel. Sin embargo, yo sé que obviamente, pues como mi ponencia es en relación a la comunidad en Vera, sé que la comunidad en Vera pues está en contextos de desterritorialización en varias partes, pero justamente fue como en época ya de posconflicto y todo, dije como quiero hacer algo, quiero tener un proyecto que de verdad nos ponga a reflexionarnos en diferentes aspectos. Y pues a mí la primera infancia siempre digamos, me ha tocado. Entonces, pues fue justamente saliendo de un espacio semillero, me generaba mucha curiosidad porque siempre uno ve son las mujeres y los niños en condición de mendicidad, de la venta de sus artesanías y dónde están los hombres. Siempre como que me preguntaba eso. Entonces, bueno, allí inició el proyecto de investigación. Principalmente en etapa de pregrado, pues me brindaron el espacio de hacer la investigación con familias en Vera, bueno, con mujeres en Vera Catío, porque hay en Vera Catío, Chamí, Dóvida, pero en Vera Catío fue porque como en mayor manejaban como más el lenguaje, nuestra lengua, con muchas limitaciones, eso sí, pero eran como las más comprometidas en ciertos espacios en el Centro de Desarrollo Infantil, Fundación Social Crecer, que eso es acá en el centro de Bogotá y está permeado alrededor por unas situaciones bien, bien complejas, bien vulnerables, que ya les iré contando. Entonces voy a presentar, tengo una presentación aquí Claro que sí. qué pena, que me acompañará para hacer como un poquito más dinámico el ejercicio. Les quedaré viendo en algún momento las artesanías, después quizás les envíe un video que hice hace poco para un diplomado en promoción de lectura de comunidades y territorios. Entonces, porque las artesanías de la comunidad en Vera pues son muy bellas.
¿Me confirman si ya están viendo? Sí, Estefanía, se está proyectando. Vale, perfecto. Entonces, pues el título es Prácticas de cuidado de la niñez en mujeres en Vera, Cativa, expresadas por el conflicto armado y asentadas en la ciudad de Bogotá. Bueno, estas son algunas fotos de algunos, bueno, digamos las dos primeras al lado izquierdo fueron en el Parque del Tercer Milenio, ya les contaré también. Como todo, aquí quiero compartirles como esta frase de José Mártir, que es para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón, del libro a los niños que lean La Edad de Oro de José Mártir. Bueno, aquí la ponencia se divide de lo general a lo particular, entonces iniciando con el contexto de la comunidad en Vera en la ciudad de Bogotá, para pasar a el cuidado de la primera infancia desde las miradas críticas con un enfoque de las epistemologías del sur, para luego pasar a los contextos de desterritorialización y cómo opera el Estado, la atención del Estado, ya puntualmente pasando a las prácticas de cuidado de las mujeres en Vera, cómo responde la sociedad de acogida y una parte de conclusiones y de desafíos. Esta imagen es del Parque Tercer Milenio, justamente cuando estuvieron acampando. Bueno, ya les comentaré ese contexto. Entonces, pues más o menos desde los años 90 aproximadamente se habla de unos 1.000 indígenas desplazados a causa del conflicto armado. Principalmente pues se conocen que las causas obviamente pues es por la tierra, por ejemplo en el Chocó hay una mina de oro y pues las comunidades se ven afectadas en medio de este conflicto. Sin embargo hay otras realidades, por ejemplo pues la falta de recursos económicos o algo, o estudio, pues digamos que también es el desplazamiento, pero en su mayoría pues obviamente es a causa del conflicto armado. Las dos imágenes de abajo, por ejemplo, esta del lado derecho es justamente en el puente, en el túnel del Ricaurte. Son muy pocos de pronto a veces los hombres que hacen parte como de la construcción de las artesanías, sin embargo también han hecho parte de ellos. En la Fundación Social Crecer, en el año 2018 es una lástima, bueno, porque se estaba haciendo un ejercicio muy bonito desde allí, estaban incluyendo también como a los hombres y habían como uno, sobre todo uno que estaba, porque bueno, no es un secreto que en algunas comunidades indígenas el tema de pronto como este patriarcado, como este machismo, entonces la Fundación Social Crecer estaba haciendo un ejercicio bien bonito para incluir también allí a los hombres. Y bueno, se hablaba también de que en el censo en el 2018, por cada 100 mujeres, habían al menos unos 42 menores de 5 años. Aquí son imágenes que son de los pagadiarios, se ha como que dinamizado esta lógica de que llegan a habitar estos pagadiarios. Ellos llegan a habitar en unas condiciones que no son para nada en condiciones de salubridad. Aquí, por ejemplo, los barrios que quedan en el centro de la ciudad son permeados por condiciones de prostitución, de drogadicción, de habitabilidad de calle, de hurto. Entonces, pues son contextos que claramente es una vulneración total a los derechos. Quienes más son afectados, se ven afectados, son pues los niños y los adultos mayores a quienes se les hace mucho más difícil como acostumbrarse a estas lógicas. Aquí llegan a habitar cuartos de por lo menos unas 30 personas en unas condiciones de 70 por 10 metros cuadrados. Aquí para el 2018 se hizo un proceso de retorno, como 2 procesos de retorno de aproximadamente unas 600 personas. Y sin embargo, pues ya al 2019, aunque no hay ha sido muy difícil con la comunidad en Vera, como tener unos datos exactos, cifras exactas. Entonces, pero se habla que nuevamente retornaron porque se vieron involucrados nuevamente como en mitad de conflictos entre diferentes grupos armados por el tema de las tierras. Bueno, aquí entonces ya en el año 2020, sobre todo pues a causa del COVID, a la comunidad en Vera no poder salir a realizar su actividad económica, que principalmente es la mendicidad y la venta de sus artesanías,
ellos más o menos pagan unos 10.000 o 15.000 pesos en los pagadiarios, y pues aquí también para su alimentación, que son como sus necesidades principales. Entonces, pues fueron desalojados de sus pagadiarios. Y realmente quienes deben poner total atención a esta problemática, pues es, por ejemplo, la unidad de víctimas, pero pues nadie respondía, ni el distrito, porque pues el distrito, la respuesta que da es que ellos no hacen, digamos, no deben responder ante esa problemática, sino principalmente unidad de víctimas. Entonces, lo que hicieron fue tomar el Parque del Tercer Milenio, que queda también al centro de la ciudad, muy cerca a los barrios a los que anteriormente les nombraba, y aproximadamente unas 410 personas que eran conformadas por 129 familias entre Embera-Catío y Chamí. Entonces, ellos, bueno, llegaban a habitar allí, por ejemplo, el agua la escogían de sectores allí cercanos, pero pues era agua potable para las funciones básicas. eh, y digamos, improvisaban unos fogones que eran, digamos, en ladrillo. Estas son algunas pues de las imágenes. Sin embargo, hubo otras familias que fueron acogidas en algunos albergues, pero hubo unas condiciones complejas allí, sobre todo con los adultos mayores, porque los encerraron, no los dejaban salir, y ellos pues siempre han sido, digamos que han tenido una dinámica un poco nómada, entonces estaban teniendo ya problemas de, digamos, de salud mental, porque pues el encierro les estaba como afectando. Aquí pues quiero hacer como relación un poco entonces como desde las epistemologías del sur, y pues aquí obviamente hago como alusión al maestro Sousa, donde nos dice que pues se reivindican los saberes, o sea, realmente lo que se quiere es reivindicar estos saberes de estas comunidades que por tantos siglos han sido tan estigmatizadas y tan oprimidas, y justamente retomar estos saberes, estas cosmovisiones, respetar estas diferentes formas y prácticas culturales para así generar procesos interculturales y no multiculturales, porque desde la interculturalidad, hay otra autora que es Catherine Walsh, ella es de estudios culturales del Ecuador, y justamente es como hablar desde la tolerancia, el respeto, el diálogo de entre, o sea, en diferentes comunidades, ¿sí? Respetarnos los unos a los otros, no que haya una por encima del otro, no, que eso es lo que, o a veces quiere la multiculturalidad, que ni siquiera hay como esa convergencia o ese diálogo entre culturas. Aquí, bueno, ustedes sabrán más que yo en cuanto a de pronto ley de primaria infancia y todo el tema que el Ministerio de Educación tiene para el cuidado de la primera infancia. Sin embargo, pues aquí quiero retomar como cuáles son esas concepciones de la infancia, pero en comunidades étnicas, y cómo opera el cuidado y la educación desde sus territorios. Entonces, pues allí se habla de que a diferencia de esa cosmovisión occidental que se tiene del desarrollo integral y diferentes ciclos y etapas, o perdón, desde etapas de vida, de ciclo vital, que son como por unas edades específicas y una relación entre lo biológico y lo psicológico, a diferencia, pues sí se hace alusión y se reconoce obviamente que son unos ciclos de vida distintos, pero permeados por otras lógicas, principalmente como los tiempos o diferentes características. La principal es cuando los niños logran asumir otras responsabilidades que usualmente desarrollen, y responsabilidades que ya les hagan tomar actividades propiamente de la adultez. Por ejemplo, en las niñas podemos estar hablando de que ya están en edad por ejemplo, de dar vida a otro ser, entre otras. O, por ejemplo, cuando les llega la luna, que ya pasa su etapa de ser niña a ser mujer. Y obviamente, digamos, los niños, pues hacer labores mucho más de que les implique mucha más fuerza y este tipo de cosas. También se habla de la construcción del ser desde, por ejemplo, desde su gestación, desde que escuchan la voz de sus mamás, desde que escuchan la voz de las parteras, desde que además empiezan a gatear y empiezan a tener ese contacto con el territorio y con su ambiente. Cuando son cargados, hay algo muy particular, y es cuando son cargados en las espaldas de sus mamás. Y, por ejemplo, la comunidad de Embera es una de las comunidades que mayor, como que en su mayor medida practican valga su redundancia, esta práctica cultural.
Y también cuando juegan con los elementos que ofrece el territorio y cuando hay una interacción con los demás miembros de la comunidad. También aquí, pues, digamos, el Ministerio de Educación implementa, pues, las leyes y como estas rutas de acción donde se reconocen estos diversos saberes. Entonces, por ejemplo, se habla que los niños pueden recibir eh, como una guía desde los diferentes espíritus, desde los territorios, desde seres mitológicos. Entonces, pues digamos que los programas de atención integral buscan tener un enfoque diferencial, ¿no? E incluyente. Y bueno, aquí quiero hacer relación también como al principio del buen vivir, que pues nos da mucho ejemplo también como las comunidades indígenas, pero por ejemplo en el Ecuador, que es justamente como respetar esas cosmovisiones y darle como esa prevalencia y respeto a nuestros ancestros y nuestras comunidades indígenas. Bueno, pero entonces, ¿cómo se da este cuidado en los contextos de desterritorialización? Esas imágenes son de la Fundación Social Crecer, es el Centro de Desarrollo Integral Infantil que les estaba comentando anteriormente. Allí, por ejemplo, cuando se hizo el primer ejercicio de acercamiento con las mamás, se hizo a través de entrevistas semiestructuradas y a través de ejercicios de observación donde ellas referían, bueno, también se tomó como base los componentes que se tiene para la atención integral, que son 4 componentes, yo creo que ustedes sabrán más que yo, que son, digamos, familia, comunidad y redes, salud y nutrición, ambientes educativos y protectores y el proceso pedagógico. Entonces las preguntas se hicieron como en base a ellos, a estos componentes, haciendo quizás como un comparativo a cómo ellas percibían en ese momento como estos componentes, pero tratando de entender dentro de su lenguaje eh, ellas cómo perciben estos diferentes componentes. Entonces, la verdad, fue un proceso un poco complejo porque pues uno comete el error de plantear preguntas desde su perspectiva y no teniendo a veces pues en cuenta como estas otras realidades. Aquí nos ayudó muchísimo la docente que aparece aquí azulito, ella es en Vera Dóvida, pero pues obviamente digamos que la lengua no difiere mucho dentro de estos pueblos. Ellos referían mucho al concepto de bienestar, que el CDI les ofrece mucho bienestar porque los niños están obviamente pues alimentados y están bajo una infraestructura que les ofrece seguridad. Además que se hablan, bueno, por otro lado hay prácticas de prevención y promoción del desarrollo, pero allí había un pequeño conflicto y es que esto rompe un poco como las dinámicas que ellas tienen, sobre todo que las mamitas tienen cuando están acá en las ciudades, que salen a la venta de sus artesanías y ellas tenían que cumplir, por ejemplo, con ir a las vacunas o al control de crecimiento. Entonces eso como que les molestaba un poco porque pues eso hacía que ellas no trabajaran y pues no tuvieran plata, ¿no? Al anochecer, digamos. Entonces, o porque, por ejemplo, si tenían que ir a un centro de salud, pues eso como que hacía que no les entendieran su lengua, entonces eso generaba malestar. También aquí hay un proceso muy bonito con la fundación porque ellas incluían pues docentes nativas y hacían como que todos los ambientes también que fueran como acordes a la naturaleza, entonces eso también hacía que fuera un ambiente bien acogedor. Aquí habla de multiculturalidad porque la fundación tenía 2 salas y no había como una interacción entre los niños mestizos y entre los niños indígenas. Por eso allí no se hablaba de interculturalidad, sino de multiculturalidad. Bueno, y pues también digamos que las enseñanzas era obviamente preservar su cultura y sus prácticas culturales a través de danzas, de bailes y a través de también enseñarles la lengua materna. Bueno, pero por otro lado, pues, ¿qué hacían también o que digamos que se dificultaba cuando no están dentro de estos ambientes protectores? Entonces aquí les puedo compartir la imagen que está al lado izquierdo, perdón, derecho al inicio.
pues es justamente en el tercer milenio. Aquí está haciendo también, estamos acompañados por un colectivo que se llama Dignidad Popular. Ellas son docentes, son agentes educativas de primera infancia y hacen unos proyectos demasiado lindos con la comunidad en Vera. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en cuanto a prácticas ya como tal de cuidado, algo que es muy importante es el tema de la medicina tradicional para ellas. A ellas, antes de acudir a un centro médico, lo que hacen es acudir al Haibana, que es como este médico tradicional pues propio de su comunidad, o si no, también referían pues obviamente el cuidado a través de si tenían fiebre, si tenían dolores estomacales o algo, pues principalmente acuden es a lo que les prevé el territorio, es decir, las hierbas. Entonces podemos hablar de hojas de sauco, ramas de aljibra, hojas de coca, aceite de boa, crema de araña, entre otras. Pero obviamente pues difiere mucho cuando ya llegan a territorios donde no se les facilita adquirir este tipo de elementos. También en cuanto a la alimentación, entonces, por ejemplo, había algo que los diferenciaba en el centro en el centro de atención, porque la alimentación, no había una concertación entre la minuta, porque el alimento era tanto para niños mestizos como para niños en Vera. Entonces no había allí como ese respeto, se podría decir, obviamente sin deslegitimar el ejercicio que hacía, obviamente, o que hace la fundación, bueno, que hacía, porque ya lamentablemente por todo lo que ha pasado con la comunidad, pues no están siendo atendidos. Pero que digamos que no se tenía esa prelación para poderle brindar los alimentos que la comunidad en Vera pues le brinda a sus niños. Sin embargo, esto obviamente también responde a poder tener como una buena alimentación y todo el tema de calorías, entre otras. Por ejemplo, en contextos cuando llegaban a acampar, digamos que es muy difícil cuando las lógicas de la comunidad de acogida pues no entienden o no se interesan más bien por saber realmente qué necesitan. Entonces habían donaciones, por ejemplo, como leche en polvo, y pues eran costosas y todo, pero pues ellos las botaban porque pues ellos no, digamos que no hacen uso de esto. Entonces en su mayoría acá pues era el plátano, la yuca, la panela, el limón, pescado. Eso sí, exigían bastante pescado o carne, y a veces cuando hacíamos las ollas comunitarias eran como, no, si no tiene pescado, entonces no. Entonces, bueno, pues ahí obviamente que tratar de entender también a la comunidad. En cuanto a prácticas pedagógicas, bueno, en cuanto a las prácticas pedagógicas como tal, en territorio hay algo muy bonito o prácticas pedagógicas y de cuidado. Entonces hay algo bonito que pues acá en territorio no, acá en Bogotá o en otros contextos no pueden hacer, y era que a través de las hamacas, cuando ellas estaban cocinando o cuando estaban lejos de sus niños, pues los dejaban allí y se sentían seguras. A diferencia de nosotros cuando empezamos en su momento a preguntarles como que yo personalmente pensaba, y mis compañeros pensábamos en su momento, que digamos les daba miedo, quizás, o a nosotras nos generaba inseguridad como un contexto de estar cerca al río, de estar cerca a los árboles, cerca a los animales, qué sé yo, o sea, en sus contextos, en sus territorios como tal. Pero esto realmente lo que les hace es generarles seguridad, porque pues obviamente es allí donde se crían, donde se fortalecen. A diferencia de las ciudades, porque les daba miedo hasta las tomas eléctricas, les daba miedo, por ejemplo, los carros, pasar las calles, y los niños, al ser tan inquietos, pues allí sí que más. Entonces a veces uno dice como, o la gente dice, pero estas señoras están descuidadas o algo. No, porque son lógicas totalmente distintas. Otra dinámica es, por ejemplo, los corrales que ellas creaban allí. Entonces, pues sí, como que lamentaban mucho cuando llegaban aquí a las ciudades que obviamente esto no lo podían hacer. Y otra práctica bonita de cuidado es poder los niños, cargar los niños en la espalda, y que estas lógicas también se van replicando en las niñas, por ejemplo. Y cuando nosotras preguntábamos por las prácticas, digamos, por la forma de aprender que tenían los niños y las niñas, en cuanto a las niñas hablaban, no,
como que todo es a través de la imitación. Entonces ellas entendían que los niños aprenden a través de imitar tanto a los papás como a las mamás. Entonces se cargaban un muñequito, las niñas se cargaban un muñequito en la espalda o se cargaban, bueno, o jugaban a la cocina, los niños también hacían las labores de sus papás y viceversa. Bueno, ya aquí... Ah, bueno, y también que jugaban con los elementos propios del territorio, entonces con palos, con aguas, con la misma tierra. Aquí obviamente pues hasta las donaciones son totalmente distintas porque pues se donan otro tipo de elementos para su diversión, digamos. Les tengo que contar acá, bueno, acá con ya lo último es cómo responde la sociedad de acogida. Aquí hago mención a dos colectivos, el colectivo en Verabacatá y el colectivo de Dignidad Popular, que lo pueden encontrar en Facebook. Son colectivos que son, mejor dicho, ejemplo, que han estado con la comunidad en muchos proyectos. En algunos de ellos, por ejemplo, es impulsando sus artesanías y con los niños, pues tratando de hacer como estos procesos pedagógicos de preservar su cultura. Ya que pues así como lo vimos anteriormente y como alguna de las compañeras, no recuerdo quién exactamente dijo como que pues efectivamente en la teoría está, pero en la práctica pues no se da. Bueno, ya como conclusiones, entonces pues el conflicto armado deja huellas que no son visibles a la luz así, digamos que directa. Sin embargo, obliga a muchos miembros de diferentes comunidades y sobre todo comunidades indígenas, quienes tienen como una limitación aún mayor por el tema de la lengua. Entonces, pues eso hace que ellos obviamente tomen otros tipos de prácticas culturales que van deteriorando su cultura. Y pues que en cuanto a las mamás que pertenecen a la comunidad en Veracatío, las prácticas de cuidado que ejercían en sus territorios pues son modificadas al llegar a las ciudades y obviamente pues empiezan a ser parte de dinámicas ajenas a su cultura. Las prácticas de cuidado a la niñez en contextos ajenos a sus territorios están mediados no solo por sus condiciones, sino por sus recursos naturales, lo cual aquí en las ciudades pues obviamente ya vimos que esto transgrede totalmente y vulnera aún más sus derechos. Bueno, pues porque obliga a las mujeres a adoptar otro tipo de prácticas. Que son derivadas de una perspectiva monocultural, puesto que las costumbres de sus territorios se imponen las cosmovisiones o bueno, estas otras formas de ver a las culturas se imponen una sobre la otra. Entonces aquí hablamos de que no hay una interculturalidad. Y a pesar de que desde distintos escenarios se intente promover un enfoque intercultural, se suelen encontrar barreras en las formas de reproducción de sus culturas, tales como la alimentación, el acceso a la medicina propia y a la tradicional y a las prácticas en su lengua. Y ya para finalizar, algunos desafíos es que pues para las ciencias humanas y sociales y la academia en general es pensarnos de realmente en incidir en la creación y en el fortalecimiento de políticas públicas y de diferentes estrategias para intervenir en comunidades víctimas del desplazamiento forzado a través de un enfoque cultural que sobre todo en tiempos de crisis y por ejemplo con la pandemia que nos ha dejado ver, ni el Estado ni la sociedad está preparado para responder a estas nuevas necesidades. O nuevas, no hablemos de nuevas porque pues hace cuánto hemos evidenciado que el desplazamiento viene, pero a responder a estas lógicas que no, ni el Estado ni la sociedad está preparado para esto. Y pues que quienes en su mayoría se ven afectados pues son los niños y las niñas. Otro desafío pues es poder trabajar con comunidades indígenas apoyados en una ecología de saberes, que es pues retomo aquí como ese conjunto de saberes que nos propone Sousa, y estas acciones dirigidas a la preservación de su cultura desde la primera infancia y en especial pues con la comunidad en Vera, que se encuentran en situaciones de exclusión y de precariedad en contextos de desterritorialización. Y por último, que las investigaciones no se queden solo en la academia. Y la última compañera, creo que fue Milena, lo decía, o sea, como que uno quisiera realmente que esto que proponemos y que identificamos llegue a visibilizarse y llegue a materializarse. Entonces, pues digamos, desde diferentes organizaciones, generar diálogos con los medios de comunicación, con las instituciones, de alguna manera generar presión para visibilizar estas problemáticas y poder pues responder de la manera en que deberíamos hacerlo como sociedad, sobre todo pues por el bienestar de los niños.
Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación, por dejar también en la mesa consideraciones que en cierta medida logran articularse con los otros dos trabajos, presentados. Les voy a hacer como un panorama general de lo que identifiqué. Digamos que sí hay dos categorías que se relacionen y que se vinculan con el objetivo de la mesa, que es la diversidad y la infancia. Lo que ustedes logran hacer, además de una mirada comprensiva de estas dos categorías, logran hacer es también la identificación de unos puntos de discusión. Sobre la presentación de la profesora Piedad, pues yo destaco ese llamado que nos hace acerca de qué hace el maestro mientras enseña, cómo ese gesto pedagógico es trascendente en la dinámica misma y en la interrelación que logra el maestro con niños, la maestra y el maestro con los niños y las niñas, y cómo también indiscutiblemente la historia nos lo está mostrando, ¿sí? Que emerge un nuevo modelo pedagógico, unas nuevas formas de enseñar, de una u otra manera también hay una tensión entre qué es eso de enseñar, si es que estamos enseñando o es que estamos domesticando, ¿sí? En cuanto a lo que menciona, para terminar ahí como lo que identifico de lo que nos expone Piedad, es de una u otra manera, pues el discurso es el que va a determinar esa comprensión de la infancia y esa comprensión de la diversidad. Y ese llamado que nos hace de no verlo desde desde un solo foco, desde una sola perspectiva, siento que es necesario porque muchas veces instituciones educativas especialmente adoptan la categoría de diversidad casi que desde una única mirada, y es la atención a la diversidad en cuanto a necesidades educativas particulares, problemas educativos o discapacidad. Y se pierde de vista que es una categoría tan amplia que no solamente tampoco se habla de lo étnico, sino que también va a integrar otras posibilidades y otras poblaciones. De ahí que la diversidad sea una categoría que yo siento que cada vez se está configurando con los contextos que estamos en este momento enfrentando, ¿sí? De la presentación de la ponencia que nos hace la profesora Milena, pues ella nos hace una salvedad. Empecé hace poco, pero bueno, ya ha tenido un recorrido, ya ha tenido la posibilidad de acercarse al contexto educativo como tal de la primera infancia. Destaco esa vertiente que ella nos expone, y es dónde queda el rol de la cuidadora y en qué medida esa línea casi que imaginaria entre la cuidadora y la maestra. Es decir, cuando esa línea imaginaria quizás se interrumpe o cuando esa línea imaginaria se traslapa, ¿sí? Como que se contrapone entre una y la otra. Siento que el cuidado desde la visión que ella nos hace desde su ponencia, el cuidado es más enfocado a la protección, a la garantía de un bienestar, ¿sí? Y lo que nos hace ahorita con la presentación de Estefanía, que destaco, y muchas gracias Estefanía también por tu presentación, es esa necesidad también de comprender que en nuestros territorios urbanos está emergiendo otras infancias. De ahí por eso que se hable en términos en plural, ¿sí? Porque no solamente es concebirla como una única infancia, sino la posibilidad de comprender esos otros lenguajes, esas otras comunidades y esas otras cosmovisiones que nos llaman y nos indican, hey, oiga, no todas las infancias se ven de esta manera, no todas las familias realizan sus rutas o sus prácticas de cuidado igual,
y cómo también esto entra en tensión con las instituciones del Estado. Y tú lo haces cuando mencionas el ejemplo del puesto de salud, ¿no? Es que vea, hay ya instaurada una lógica, una ruta, como una cuestión casi que definida por la comunidad y cómo el Estado quizás en aras de responder, sí, hay programas y la gente y las ayudas, pero se desconoce esas particularidades culturales, ¿sí? Y eso es indudable. Eso es casi que en tensión constante, no solo yo diría que en Bogotá, sino que en Cali. En Cali también contamos con comunidades indígenas. De hecho, se han formalizado 6 resguardos urbanos y aquí digamos que la multiplicidad es gigantesca. Entonces, solamente para comentarles, dentro del foco de la infancia yo logro ver 3 contextos: el educativo, el comunitario y el de las instituciones protectoras de derechos. ¿Sí? Lo digo por el caso de Milena, que nos habló de un contexto de una institución protectora de derecho; el comunitario, lo digo por Estefanía; y el educativo y más académico, que nos expuso la profesora Piedad. Entonces, siento que la infancia es el foco y cuál es el llamado en los espacios académicos, investigativos. Es poder identificar también esa trama que hay, ¿sí? No es abordarla de manera aislada, sino darnos la oportunidad de ponernos esos lentes comprensivos y decir, si es que estamos comprendiéndola desde una dimensión familiar, institucional, comunitaria, y cómo eso va a redundar también en todos esos planteamientos teóricos que pues muchos pensadores nos han dejado. Es también ver la infancia, incluso más allá de un objeto de estudio, es verla como un objeto comprensivo de ciertas realidades. Todas mencionaron cómo también la virtualidad ha trastocado la familia y la infancia, ¿no? Y cómo de una u otra manera ha entrado en pugna con lo que se ha venido exponiendo. ¿Sí? Los modelos ya no sirven, ser sincrónico no sirve, virtualidad será que sirve o no sirve, o sea, todo entra en cuestión. Y eso es lo bonito con la frase que yo les empecé, lo bonito de los cambios y de las crisis, porque finalmente lo que dejan las crisis es identificar qué se requiere, pero también identificar qué es lo que está demandando transformación, y una transformación que va más allá de la palabra misma, sino que una transformación que induce a los sujetos a cuestionarse sobre ya las lógicas que han sido impuestas. Entonces, no sé, María Piedad, Milena, Estefanía, que lograron como identificar qué se llevan de la reflexión sobre la infancia y diversidad, qué puntos quedan como pendientes que en algún momento se puedan retomar en otros espacios académicos. Entonces, no sé quién quiere empezar. Estefanía. Bueno, ustedes, profes, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por haberme escuchado. Bueno, yo tengo como una inquietud, no sé si pues sí, obviamente ya con la retroalimentación de la profe Catherine, pues sí siento que sí le aposté también como a la mesa que era, porque yo estaba en un dilema, porque pues era como entre migración, no sé, entonces yo no sabía realmente, tenía una parte obviamente de lo pedagógico, pero no sabía finalmente si sí le había pues apostado. Entonces, y más cuando escuché ya a las compañeras, yo decía, no, pero sí, ahí creo que rescato algo. Y pues, bueno, digamos que creo que lo más bonito es realmente eh, que no somos los únicos, sino que yo sé que desde diferentes territorios y desde diferentes partes estamos trabajando diferentes iniciativas para la primera infancia, adolescencia, juventud. O sea, no en vano, de verdad que siempre dicen que es que son el futuro de la sociedad y bueno, ¿y qué estamos haciendo para eso, no? Em, entonces, bueno, no, felicitarlas también por esas ponencias muy interesantes. Yo, pues, lo que les digo, no soy docente, pero pues, bueno, aprendiendo. Este es el primer espacio en el que estoy, entonces, pues, bueno, muchas gracias. Y no sé si de pronto hay las preguntas de una vez. Tengo como una pregunta de pronto para Piedades. Sí.
Claro que sí. Bueno, es que, bueno, tú comentabas que tú no, digamos que a veces no les exigías a tus estudiantes como el encender, digamos, la cámara. Digamos que en razón a qué, por qué no la exiges o porque digamos que tu ponencia va como enfocado justamente también a identificar estos gestos o algo y pues de qué manera, cómo en esta virtualidad lo podemos hacer si quizás es como una de las técnicas que podríamos implementar o no sé, ahí me generó como curiosidad. Y a Milena, pues no, súper lindo el tema de las cuidadoras, me parece hermoso, importante y que a veces no se les da como esta importancia y ese proyecto ojalá pues se logre materializar. Claro que sí. Entonces, Piedad, la pregunta y Milena también, cómo materializar esa iniciativa que ella nos deja ahí en la discusión. Pues creo que obedece con una idea de creer en esa estudiante, ¿no? Creo que es creo que es un ideal, una utopía, ¿no? De creer que está allí, ¿no? Un poco cuando empezamos, cuando es difícil, Que cuando está así empezamos, súper pendiente. sí, que está pendiente, ¿no? Cuando empezamos pandemia, yo recuerdo que hicimos también un encuentro en donde hablábamos que en estos procesos íbamos a entrar a estos espacios privados, ¿no? A través de estas ventanitas. Entonces, para mí también era un poco respetar esa privacidad y si vos no querés compartirla con ese otro, pues yo creería que se debe respetar. Por ejemplo, ahí, y yo creo que desde pronto cada, ¿cómo decirlo? Interpretación que uno puede hacer de lo que hay en esa ventanita, pues yo creo que debemos ser muy respetuosos. Entonces, lo que yo pueda ver detrás de tu cara, entonces allí veo que el closet, ¿no? Y ya empieza uno con la interpretación de Kate. Kate a veces no pone cámara. de cuando uno cierra la cámara por o cerrase el micrófono porque hay mucha bulla, ¿no? Pasa el señor de la mazamorra, los perros atrás. Entonces yo creo que se trata un poco, en ese momento se trataba un poco como de respetar esos procesos, pero pues veo la necesidad y por eso surge un poco la reflexión de ver a ese otro desde sus gestos, desde veo que estás aburrido, veo que no me estás escuchando, ¿no? Y eso pues no lo da esta camarita. Veo que te fuiste y está bien que te vayas, ¿no? Entonces yo discutía eso y pasa en los colegios, ¿no? Bueno, en el colegio de mi hija, que tenés que pedir permiso para ir al baño. Yo digo, pues estás en tu casa, pero bueno, son las cosas a las que pues todavía no sabemos cómo responder, que estamos como en una especie, entiendo yo, de prueba piloto, como diría Kate, ¿no? De mirar a ver un ensayo y error. Puede que hoy me funcione diciéndoles no prendan la cámara, o no, ni siquiera les digo, o sea, la que lo prende bien, si no lo prendes, pues tampoco. Puede que la próxima semana que empecemos tutorías, pues les diga, todas con la cámara, la prenden, no sé, pero para mí sí hace falta verlas, sí hace falta sentirlas. Sí les digo que cuando vamos a hablar, o sea, si van a hablar, si tienen preguntas, pues tienen que prender cámara, ¿sí? Tienen que prender cámara y para mí es importante escucharlas desde allí. Entonces, y eso también pasa por uno, mira que cuando uno va a reuniones, pues uno a veces está con el celular, y vos no puedes prender la cámara porque estás, no sé, en el carro, estás en el bus, ¿no? Porque también nos pasa a nosotras. Estás en la cocina preparándole los huevos a mi hija, entonces yo me vengo a la reunión y me vengo con eso y le preparo los huevos. Entonces, partir de esa realidad, de eso que me pasa a mí, pues también me permitía un poco entenderlas a ellas. Eso es lo que, por eso no les exigía la cámara, pero entendiendo que me hace falta el gesto. Entonces, ahí vamos en la reflexión, vamos a mirar qué pasa con el ejercicio y creyendo un poco y luego como generando unos mecanismos de control para saber que finalmente la responsabilidad de ellas es estar aquí, es estar pendiente por teléfono, por computador, portátil, por lo que sea, pero esa es la responsabilidad. Entonces luego se tiene que generar esos procesos, pero bueno, ahí vamos en la comprensión de cómo hacerlo mejor, ¿no? Cómo hacerlo mejor. Eso, por eso lo proponía Estefanía. Muchas gracias, Pia.
Profe, pero incluso Hola. desde la virtualidad. bueno. Ay, hola, Milena, ya te doy la palabra. Incluso desde la virtualidad, ¿cómo surte? O sea, el efecto que surte también que un maestro, por ejemplo, te diga a todos a prender la cámara. Si yo, por ejemplo, quiero conservar que no conozcan mi cuarto o que no sepan en qué lugar estoy o que no se hagan un imaginario de, ay, ¿cómo será la casa de la persona que vive allá atrás? ¿Sí? Entonces siento que eso también hace parte del ejercicio, que como maestra en algún momento vas a optar también en aras de que ellas quizás asuman una postura de, bueno, sí, es mi intimidad, pero hasta dónde también esa línea delgadita con la virtualidad se irrumpe, ¿no? Se interrumpe. Exacto. Y yo creo que estamos, como te digo, ahí en ese balance, ¿no? Entonces, pues hoy les dije no, pues no les exijo, pero quizás la próxima diga, bueno, vamos a prender cámara y miremos a ver qué pasa, ¿no? O sea, no sé, toca que seguir. O si, por ejemplo, ven qué pasa el gato, yo a veces me hago y el gato y el perro y entonces eso es una locura. Entonces, los niños, muy bien. Los niños, mi hija viene y se asoma y bueno, eso es así. No, muy Ahí bien, vamos. muy bien. Muchísimas gracias, Estefanía, por la pregunta. Gracias, profe Piedad, también por su respuesta y su intervención. Milena, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, profe. No, agradecerles a todos por sus aportes muy interesantes. Desde mi punto de vista, Estefanía, gracias. Gracias por tus buenos deseos y pues tu aporte muy bonito. Pues por parte de la familia de mi papá también venimos de una familia indígena y es una cultura muy bonita. Son personas muy que aportan diferentes conocimientos que en realidad nosotros que estamos aquí en la ciudad, mucho por aprender. En cuanto a la pregunta que me realiza sobre cómo materializar mi propuesta, bueno, quisiera ser escuchada por muchas entes que pudieran acompañarme en cuanto a esta propuesta, pero bueno, ahí vamos dando pasito a pasito y yo creo que este fue un paso significativo para esta oportunidad de que darme a escuchar y proponer pues esta iniciativa que empezó desde una práctica y se fue materializando con la compañía de la profesora Caterine. Pero bueno, esperemos que más adelante pueda tener la oportunidad y pueda ser, pues pueda llegar a personas que me puedan ayudar a continuar con esta propuesta. Pero me encantaría ser parte de este cambio y pues no, sería súper buenísimo yo poder aportar a las personas que en realidad, y que hay que tener en cuenta que son personas que están prestas a la ayuda. Entonces, pues, mejor aún. Entonces, pues, Estefanía, pues por ahora solo sería como que esperar cuándo podría uno hacer el aporte y encontrar las personas que nos puedan ayudar para hacer este acompañamiento. Y profe, qué pena, sí. Aquí está un caso presente, lo que habla la profe Piedad, que no puedo prender la cámara porque hoy estoy en otro lugar, pero me disculpan. Desde cualquier lugar del mundo. Sí, profe, discúlpeme. Y yo que le iba a Muchas decir, gracias. encienda la cámara para que nos tomemos la foto. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, no. Es que donde estés, tranquila. Bueno, no, me alegra muchísimo que este espacio se haya materializado. Gracias por los esfuerzos de la profesora Piedad. Sé que todas esas reflexiones las ha tenido ahí presentes y bueno, ponerlas en circulación ya es un indicio de ir generando también, no sé si llamarlo como ese ruido que convoque a estudiar más esa categoría que nos invita a diversidad, a cuestionarla incluso. Y bueno, yo le agradezco muchísimo por haber acogido la convocatoria. Agradecerle también a Estefanía por su presentación. Siéntete con ventaja porque cuando
cuando un ejercicio reflexivo pues surge precisamente de la investigación y bueno, que tuviste la oportunidad de conocer a la familia, de hacer como ese proceso de inmersión, eso te deja fortalezas inmensas para lo que quieras en tu formación académica. ¿Sí? Sí. Lo mismo para Milena, que de primera mano conoció las cuidadoras, estuvo en su contexto, compartió con ellas. Todo esto no solamente es quizás el momento de escribir, ay, hagamos esto como porque tocó, sino que también porque eso está tocando incluso fibras personales, ¿no? Nosotros siempre ponemos nuestro interés en lo que tenemos empatía, afinidad, pero también empezamos a articular esto con categorías de análisis, con teorías, con postulados, y esto va a ampliar nuestro universo, ¿sí? Nuestro universo dentro de la academia. Agradecerles entonces su participación y yo diría que damos por terminada nuestra mesa, sin antes tomarnos la foto, ¿no, Milena? Pero si No quieres, sé si alguna, si quieres. tenga alguna pregunta Milena, o ponga la cámara. quiera conocer de pronto, no sé si alguna tenga alguna pregunta. Ay, profesora, ustedes me perdonan, pero Una pregunta, estoy desde el Estefan. celular. Dime. De pronto no sé si alguna tenga alguna pregunta o algo frente pues a lo que les pude comentar del ejercicio de investigación, o les puedo comentar además que yo no sé, bueno, por ejemplo, me causa mucha curiosidad lo que me contabas de que se instalaron como 6 resguardos en Cali, ¿es? Sí. Porque acá yo no sé qué pasa con la comunidad en Vera, pero no. O sea, ni por institución no hay voluntad política, nada. Y realmente los ejercicios más allá del asistencialismo no pasan porque pues es muy difícil mediar con eso. Y yo no sé si se les ocurre Pero algo. mira que ahí juega mucho, bueno, acá en Cali jugó mucho la consolidación de cabildos y los líderes, ¿sí? En tanto los líderes de las comunidades traten con la institucionalidad y lleguen a ese tipo de consensos que muchas veces generan distanciamientos culturales, siento que ya va a ir marchando. Cuando se oficializaron, digámoslo así, por decreto de alcaldía aquí los cabildos, todos se pusieron de acuerdo, o sea, los 6 cabildos existentes en el momento en el territorio urbano se pusieron de acuerdo. Entonces yo siento que también entre liderazgos indígenas a veces hay ciertas barreras, hay ciertas quizás Sí, pugnas, pero yo creo que eso es importante cuando se va a tratar con lo estatal y con la institucionalidad. Eso es importante, que logren identificar eso, porque en la medida de las posibilidades, eso lo que va a garantizar también es que el asentamiento en la ciudad, en este caso en Bogotá, no es que sea menos, sino que se cuenten con unas garantías importantes para ellos, para que ellos logren quedarse ahí, pero también conversar un poco con esas lógicas y esas cosmovisiones que defienden. Eso es lo que yo... molestaré con algún dato. Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. Ahí, perdóname, te interrumpo. Yo te conté, ¿cierto, Kate? Y para comentarle a Estefanía, que el semestre pasado, hace unos días, la tesis que tú también estuviste ahí, Kate, la presentación, el ministerio tiene un elemento que se llama, a mí me parece que es interesante y que lo pudieras revisar, se llama educación propia o modelo propio intercultural. Es que no tengo, sí, es una modalidad buscando, del ICBF. Es una modalidad. Entonces, mira, tú en eso que estabas diciendo, entonces, si bien es cierto, nuestras prácticas pues todavía distan mucho de esas normativas, creo que ese avance, por decirlo de alguna forma, o esa pestañita que ya se abre al menos desde lo virtual como modelo propio e intercultural, creo que se llama así, pues nos podría permitir incluir todos esos saberes ancestrales dentro de ese proceso. Y de hecho fue una tesis que se presentó en relación con cómo sería desarrollar de pronto un modelo teniendo en cuenta qué tribu, no me recuerdo cuál era. Comunidad campesina. Perdón, eso era la comunidad campesina y allí ellas exploraron ese modelo y me pareció que es algo que en esa idea de diversidad, ¿no? Que es tan inmensa como decía, pues nos enriquece nuestra propuesta de pensarnos otras formas de
de esa diversidad. Entonces, para que allí lo puedas revisar, está en el ministerio. Acá te dice que se enfoca pues también desde el ICBF y allí lo puedes mirar Es una para la modalidad exploración. que nace. Es una modalidad que nace precisamente para poder atender las particularidades étnicas, no solamente Exacto. indígenas, sino afros. Y en este caso, ese trabajo que tú comentas, quisieron darle el enfoque para lo campesino, las comunidades campesinas. Entonces, sería también enganchar a través del centro de desarrollo que mencionaste, que se llama, ¿cómo es que se llamaba? Crecer. Relación social crecer. Eso. El Que desarrollo creo de que lo ese están modelo, ¿no? intentando hacer, creo que lo están intentando hacer porque si ya tienen maestras propias de la comunidad es porque están como en ese camino. Sí, la Sí. exploración y el desarrollo del modelo, o sea, toca que meterse como a leerlo, a mirarlo. Yo creo Sí. que ya hay como empieza a haber tesis, bueno, la que te digo que leí, y pues ya buscar en el ministerio en ICBF para que puedas profundizar en ello. Y lo otro es este concepto de interculturalidad, pues que todavía creo que también, así, bueno, nombraste También. para mí una autora que es que me llega, ¿no? Que me gusta, pero creo que también ese discurso a veces intercultural es el homogenizante, ¿no? Entonces, el discurso el que te puede homogenizar. Entonces, creo que también hay que tener a veces mucho cuidado con esa moda en la que a veces, pues nosotros desde nuestros discursos nos introducimos, pero a veces que no alcanzamos como a desmenuzar. Muy bien, y de hecho nosotras estuvimos en un curso de interculturalidad y era como sí, pero eso no es lo que habla esta señora Era Catherine Walsh. neoliberalismo. Exacto, era una intercultural muy neoliberal, entonces decíamos, no aplica, pero para ellos estaban haciendo interculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad también era que, pues, supiéramos inglés, bueno, otras formas de lo homogenizante, entonces creo que siempre va a ser muy importante seguir como afinando, profundizando y leyendo, ¿no? Tener unos referentes que para mí también son muy importantes, tenés a Sousa, tenés a esta otra señora, y pues de verdad seguir como profundizar en eso, desde estas experiencias, poderlo como triangular, creo que sería bastante interesante. Y a la señorita Tapasco, ay, ella, bueno, esa también tenemos un interés, ¿no, Kate, de mirar claro. esas cuidadoras, ¿no? Y también desde pues, de las dos modalidades que tiene, que se detallan en el sentido de la educación inicial, ¿no? Ahí estarían las cuidadoras. Pero yo sí quisiera, o sea, yo no sé, yo creería que un poco la intención no sería como unir un mundo y el otro, sino entender el ejercicio de profesionalización docente, que es un poco también el panorama histórico. Entonces, cómo estas cuidadoras pues van a requerir un ejercicio de forma de profesionalización, sí, de cualificación y profesionalización docente, cómo eso se vuelve norma, pero no, o sea, yo no sé, yo creería que tocaría que también seguir leyendo, y no es que vamos a unir un mundo y el otro, y así vamos como a ser poderosos, sino que creería que también en ese saber, en esas prácticas que ellas tienen, pues hay unos saberes que desde la educación infantil tendríamos que defenderse revisar igual. que robustecer, pero no decir, ay, no, es que entonces vamos a volverlo pedagógico. No, es que allí, en esa práctica de la cuidadora, está un saber. Y que no es un saber necesariamente académico, necesariamente manejado desde autores, sino que hay un saber en esa práctica. Y o sea, desde allí también hay un interés por seguir profundizando en eso. Y pues la invitación que haces, pues claro que sí, hay un interés, como te digo, Claro para que mí sí, profundo. Hay un interés profundo en meternos, en comprender esas prácticas, pero no, para mí, insisto, no es de un mundo y el otro se juntan y entonces nosotros les vamos a aportar y ustedes nos van a aportar, sino como en las prácticas de las cuidadoras hay todo un saber. Igual, y como un poco lo que nos presentaba Estefanía, ¿no? Como en esas prácticas, pues, circulan unos saberes, sino que desde la academia, pues, decimos, no. Eso que ustedes se hacen, invalidan incluso. Eso que ustedes hacen allá es cuidado. O sea, usted es muy importante, muy bonito y todo, pero es cuidado. Nosotras hacemos pedagogía, hacemos didáctica. Entonces, creo que hay que seguirlo profundizando, etapas, o sea, hay que seguir profundizando en ello. Ya empezamos un nivel, ahorita vamos a entender qué otros discursos están allí y creo que esa es la invitación. Bueno, entonces gracias, profe Piedad, me doy por bien servida, me entendieron y qué buen aporte, profe, sí. Pues no sé si verlo desde la visión de una fusión o verlo desde el punto de vista que usted nos dice, profe, que también es igual importante. Entonces sí, falta consultar,
como empaparnos más sobre ya como lo técnico y como lo jurídico, pues también lo que nos ofrece el Ministerio de Educación, hasta donde tenemos alcance, nosotros como desde aquí, desde la docencia. Y no, y bienvenido todos los aportes, profe. Yo les agradezco. Gracias por este espacio. Gracias, Estefanía. Gracias, profe Caterine. Gracias, profe Piedad. Me alegró mucho, mucho, mucho escucharlas y poderlas ver. No, y gracias por todos los aportes. Sí, bueno, y ya para terminar, antes de que Kate cierre, Estefanía quedó con una deuda de compartirnos un video, o sea, no se nos ha Sí, de olvidado. artesanías, sí, Tienes sí, yo me allí acuerdo. nuestros correos, si podemos seguir. Yo creo que estas Sí. juntanzas también son importantes. Súper. Tenemos los correos, Milena, bonito verte. Creo que también el aporte que ustedes como egresadas para nosotras va a ser también siempre muy importante. Entonces allí están los correos, al menos en primer momento, y bueno, allí podemos seguirnos complementando en el proceso. Claro que sí, muchas gracias. Sí, yo Incluso, Muchas gracias. incluso es uno de los desafíos que nos hace Estefanía, generar redes, comunidades y bueno, estamos a disposición. Bueno, ahorita sí para terminar, agradecerte Estefanía, la posibilidad de lo intercultural cuando lo menciona Piedad, sí, precisamente hay una autora que en algún momento abordé que me parece pertinente, ella habla de otras educaciones, entonces está referida a educación campesina, educación propia, educación étnica, ¿sí? Aunque ella separa mucho desde lo indígena, ella también pone en discusión esto de las otras educaciones, ella se llama Elizabeth Castillo, te la recomiendo, ella también es como oportuna ella sí es de acá de Colombia, ella no es de otra parte, ella es de acá del Cauca, si no me equivoco. Muchas gracias. Y Milena Tapasco, claro que sí, Milena, estamos dispuestos a seguir profundizando, como lo dice la profe, es todo el cuidado que implica ética, políticamente, socialmente, que implica el cuidado, ¿sí? Y cómo nosotros también podemos ir nutriendo y ampliando esas posibilidades de comprensión del cuidado. Y Piedad, pues agradecerte, profe, por acompañarnos también y dejarnos la cabeza un poquito loca con esto de hay que ver otras formas de diversidad. Y bueno, la palabra misma y la categoría misma nos lo indica. Quedamos pendientes, ojalá en algún momento pues también podamos seguir compartiendo espacios investigativos, académicos, y gusto en conocerlas. Gusto en conocerte, Stephanie. Gracias a vos también, querida, Gracias, profe. por esta mesa bonita, por tu mediación allí, tu acompañamiento, tus aportes siempre son, Kate, importantísimos para mí, para nosotras. Bueno, queridas, ahora sí las dejo. Feliz resto de tarde, que se tomen un cafecito. Total, vamos para allá. Un abrazo, chao. Te mandamos un abrazo, Estefanía. Chao, Milena. Un abrazo, chao. Gracias, buena tarde. Bueno, hasta luego.